Y listo. Me confirman con un dedito, ya saben, como siempre, por favor, si están viendo mi pantalla. Deberían ver una presentación que dice estadística. Ok, gracias Mariela, gracias chicos, súper. Muchísimas gracias por confirmar. Entonces vamos a iniciar de nuevo, como les dije, con lo que sería esta semana número 2. Ok, denme un momento chicos, es que me está escribiendo administración. Regálenme unos minutitos, lo siento muchísimo. Ok, discúlpenme, voy a encender mi cámara. No es necesario que ustedes lo hagan, si quieren hacerlo pues bienvenidas, pero por cualquier cosita, para que no se extrañen. Entonces, acá estoy de nuevo, buenas tardes. Y ahora sí, vamos a iniciar. Perdón, sí, Emanuel, dime. Profesora, es que vieras que, buenas tardes, Buenas tardes. es que vieras que yo había validado en estadística en otro curso. Ajá. Hoy me dijeron, ¿verdad?, que estaba convalidado. Ujú. Entonces, ¿puedo estar o no estar en la clase? Eh, Puedo. sí, claro, puedes estar. Lo que pasa es Ah, ok, que profe. una vez convalidado tenés la opción pues de no realizar los exámenes, pero como repaso así, bienvenido seas a la clase. Es para que esté enterada, profesora, para, digamos, por aquello de que falle en algo, ¿verdad? No esté enterada de eso Claro, con la claro. institución. Súper. Estamos. No te preocupes y más bien muchísimas gracias por notificarme. Entonces, pues sí, volvemos a iniciar. Gracias por esperarme, chicos. Ahora sí, de nuevo, bienvenidos a lo que sería esta segunda clase de la semana 2 para el módulo 2 de estadística para el programa de formación técnica, control y aseguramiento de la calidad industrial. El día de hoy vamos a continuar, vamos a reforzar todo lo que vimos la semana pasada en la clase pasada. Si ven que estoy viendo como hacia abajo o así, este es porque tengo el cuaderno con mis apuntes donde escribo cosas importantes de la clase, etcétera, etcétera. Entonces, recordando que la semana pasada vimos un poco acerca de lo que era toda el tipo de lo que es la estadística, como, ay, perdón, José Daniel, dime. Es que bueno, vieras que no sé si fue solo a mí o a todos, pero o sea, se me cortó como el audio suyo, digamos. Oh, ok, ok, déjame verificar. Mm, Y creo que varios compañeros también estuvieron por el chat. Profe, la señal está distorsionándose. ok, no sé si me escuchan ahora. No me escuchan. Ok. Sí, sí, se escucha. Ok, sí, perfecto. Muchas gracias. Y gracias por decirme, chicos. Básicamente lo que dije es que, bueno, gracias por estar acá, que vamos a repasar un poco acerca de lo que fue la semana pasada, a reforzar y que si me ven viendo hacia abajo es porque acá abajo tengo el cuaderno en donde tomo apuntes importantes de la clase que quiero compartir con ustedes cuando estoy pues yo planeando la clase, ¿no? Entonces, nada más como repaso, en la semana anterior vimos lo que era la estadística, por qué utilizamos la estadística, qué nos hace la estadística a nosotros como personas dentro de la calidad, que nos aumenta el valor en la toma de decisiones, que nos refuerza esas decisiones. Les comentaba
que de hecho la frase viene por acá dentro de la presentación, que existe un padre de la calidad llamado William Edwards Deming que menciona que cuando hablamos sin datos, solo somos una persona dando nuestra opinión. Más adelante vamos a profundizar un poco en lo que es esa frase, pero por el momento básicamente significa que siempre debemos hablar con datos en nuestras empresas, en cualquier lugar de trabajo, producción, calidad, mantenimiento, etcétera, etcétera. Los datos siempre van a ser nuestro respaldo y gracias a esos datos o por medio de la obtención de esos datos tenemos pues estudios que siempre nos van a ayudar a la toma de decisiones. La clase pasada también vimos que existía la estadística descriptiva, que es la que nos va a permitir ver cómo se comportan estos datos, y que teníamos medidas de tendencia central, que es lo que vamos a profundizar el día de hoy. Entonces, iniciamos. Es importante que siempre tengamos a mano o al menos frescos en nuestra mente estos símbolos para representar las variables. Tenemos el promedio, que vendría siendo una X y una línea horizontal arriba, la mediana, que es una M mayúscula y una E, la moda, que es una M minúscula y una O, el número de datos, que significaría N minúscula, la sumatoria, que como pueden ver es una E extraña, pero es ese simbolito de ahí, y la variable que vendría siendo X, que es pues la X que utilizamos o con la cual estamos un poco más familiarizados siempre, ¿no? Chicos, si tienen una calculadora a mano, es el momento de traerla, es el momento de usarla. Vamos a intentar hacer estos ejercicios que vienen en la presentación con una calculadora cerca y si no, pues poniendo muchísima atención para que nos queden claros. Si pueden apuntar, apunten. Y en el caso de que alguna de estas se les imposibilite, siempre recuerden que la clase está en la plataforma, que siempre pueden repasarla, que está este espacio para los que están conectados, para que me pregunten, me digan, y que mi correo electrónico siempre va a estar para sus dudas, ¿verdad? Entonces, una vez sabiendo esto y habiéndoles dicho esto, vamos a iniciar un poquito con la teoría de las medidas de tendencia central. Como dice en la presentación, las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que buscan resumir en un solo valor el centro de la distribución de un conjunto de datos. ¿Qué quiere decir esto? O al final, ¿para qué me sirve esto? Bueno, las medidas de tendencia central nos sirven para ubicar a nivel estadístico. No significa que la mediana, la media o la moda sea más conveniente que la otra, sino que estas nos van a servir dependiendo de nuestra necesidad, de lo que nosotros queramos representar u ubicar en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, podemos ver que como medidas de tendencia central, y ya les adelanto un poquito, tenemos la media, la mediana y la moda. Ok, esta diapositiva es un poquito parecida a la otra, pero igual es importante repasarla. Dice que las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que buscan resumir en un solo valor el centro de la distribución de conjunto de datos. Básicamente, durante nuestra vida laboral o personal nos vamos a encontrar siempre con situaciones en las que vamos a tener bastantes datos. No sé si recuerdan la clase pasada que vimos muestreo o formas para obtener información de muestras de poblaciones. Básicamente siempre vamos a tener este conjunto de datos y dependiendo de nuestra necesidad vamos a tener que resumirlos en un solo valor, pero un valor justificado, un valor respaldado dependiendo de la necesidad, ya sea que ocupemos saber la media, la mediana o la moda. Aclaración importante y para que no se asusten, media y mediana son cosas totalmente distintas y la podemos distinguir en que la media es igual al promedio. Entonces podemos sustituir media para que no se nos confunda ahí en nuestra mente y ponemos promedio, mediana y moda. Sabiendo esto, vamos a continuar con un ejemplo, que básicamente en este ejemplo vamos a resumir las tres categorías de tendencia de medida central. Entonces, a continuación se reportan datos del salario mensual, medidos en miles de colones, de 7 analistas en una compañía. Entonces tenemos 35, 31, 33, 36, 34, 34 y 33.
En este en miles de colones, entonces básicamente serían 35.000, 31.000, 33.000. Vemos que el conjunto de datos que se nos muestra anda muy cerquita uno de cada uno. No tenemos uno muy, muy menor como de 10.000 colones, ni uno muy, muy mayor como de 50.000. Pero sí tenemos como este conjunto de datos. A continuación vamos a ver cuál es la media, la mediana y la moda en este caso. Nada más permítame un momento, perdón. Perdón, es que me están tocando la puerta. Regálame un segundo rápido. Segundo clases, dime. Recuerde que a usted la hora se le terminaba a las 5. Ay, señor. Ok. Porque la muchacha va necesitando. Ok, está secándose ahorita. Exacto. Pero nada más para que lo tengas pendiente. Okay. Cuando lo necesite de más, usted me avisa. Okay. Y yo le aviso a la persona que ve el curso. Ok, lo siento. Muchas gracias. Buenas tardes. No, no, tranquila. Ok, chicos, discúlpenme. Hoy ha sido un día de locos. ¿Alguien tiene la manita levantada? Manuel, si no me equivoco. Vamos a ver. Emanuel, ¿tienes la manita levantada? ¿Me escuchan? Vamos a poner aquí en el chat si me están escuchando. ¿Me escuchan? Profe, fue cuando le consulté eh, lo de del curso. Ah, ok, pero sí me escuchan, entonces, todo bien. Sí, es que Súper. para todos se cortaba, Ah, ok, ok. cortaba la señal. No, no se preocupen. Más bien discúlpenme, de verdad, como les he dicho, esta clase ha sido de locos. Pero sí, no importa. Continuamos. Entonces, como les decía, vamos a ver lo que es este ejemplo. A continuación, vamos a averiguar lo que sería la media o promedio, la mediana y la moda. Ok, la media o promedio. El promedio o media muestral es cuando los datos provienen de una muestra. Es la suma de los valores del conjunto dividida por el número total de observaciones o tamaño de la muestra, que en este caso es n. ¿Qué significa esto en otras palabras? El promedio es lo que nos va a resumir o nos va a promediar ese conjunto de datos. ¿Cómo sacamos este promedio? Bueno, utilizando esta fórmula, que vendría siendo que promedio es igual a la sumatoria de datos entre n. Esta sumatoria y esta n siempre va a cambiar dependiendo de los que nosotros estemos viendo. Por ejemplo, em, para estos ejemplos que ven acá, digamos, perdón que me devuelva, vamos a sacar el promedio de esto. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, es súper fácil. Acá hay un ejemplo. Utilizando el ejemplo de los salarios de los 7 analistas que se representan en miles de colones, tenemos que lo vamos a sacar así. Pero ustedes me van a decir, ¿cómo lo hago en calculadora? Bueno, avísenme si ven mi pantalla. Vamos a ver. Esta. Compartir. ¿Ven que hay una foto como de una calculadora? Sí, súper, muchas gracias. Entonces, en esta calculadora, nosotros vamos a ver cómo se saca el promedio, ¿verdad? Es muy fácil, no se asusten. Si no tienen esta calculadora, no se preocupen porque es básicamente igual en cualquier otra calculadora. Lo primero que vamos a hacer es ignorar esto de acá. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero pues es importante repasarlo en calculadora. Yo no se las puedo mostrar aquí así porque posiblemente no lo vayan a ver, entonces por eso decidí descargar una imagen. Para sacar el promedio del ejercicio anterior, vamos a utilizar dos fórmulas o dos maneras en las que ustedes pueden hacerlo. La primera sería por medio de paréntesis. Entonces, vamos a seleccionar el paréntesis, el de abrir.
Vamos a colocar nuestros datos en la calculadora, 33, 34, 35, los datos que tenemos o que se nos están dando. Vamos a cerrar el paréntesis, vamos a colocar el símbolo de división y por último vamos a colocar lo que vendría siendo n, que n es el número de datos. En el ejemplo tenemos 7 datos, entonces vamos a poner 7. No es que siempre que voy a sacar un promedio lo voy a dividir entre 7, sino más bien que siempre que voy a sacar un promedio lo voy a dividir entre la cantidad de datos que yo tengo. Entonces, una vez haciendo esto nos quedaría algo así. Paréntesis, datos, cierro paréntesis, dividido entre 7 por temas de ejemplo. Ahí le vamos a dar igual, que sería esta de acá, y vamos a obtener el resultado. Pero ¿cuál es otra forma de hacerlo? Bueno, otra forma en la que podemos obtener el promedio gracias a la calculadora es con lo que sería la fracción. La fracción en este caso me va a venir a significar lo mismo que la división. Por ejemplo, entonces seleccionamos fracción, se nos va a desplegar algo así en la calculadora, que es básicamente un cuadrito arriba, una raya y un cuadrito abajo. Y en el cuadrito de arriba vamos a poner la suma de los datos, 33 más 34 más 35 más 37, etcétera, etcétera. Y abajo es donde vamos a poner n, que en este caso, repito, por temas de ejemplo, sería 7. Entonces, así es básicamente como se saca el promedio en la calculadora. Una vez que tenemos eso, nuevamente le damos igual y vamos a obtener el promedio. Entonces, déjenme cambiar de pantalla. Y volvemos a la presentación, una vez sabiendo esto, ¿verdad? Ok. Me indican si pueden ver nuevamente ahí con el dedito, está súper bien. Ok, muchísimas gracias chicos por confirmarme. Entonces, continuamos. Como les expliqué, básicamente quedaría algo así utilizando la segunda opción y tenemos básicamente la fórmula, que promedio es dato 1 más dato 2 más dato 3, cantidad de datos que hayan, entre n, que es número de datos, en este caso 7. Entonces, por efectos de ejemplo, nos quedaría 35 más 31 más 37 más 36 más 34 más 34 más 33 entre 7, tendríamos un promedio de 33.7, ¿verdad? Continuando con otro ejemplo, vamos a ver uno de tienda de bolsos y morrales. Morrales son bolsos igual, como los de espalda más o menos, y vamos a ver qué promedio de ventas hubo en una semana de lunes a domingo. Tenemos que el lunes las unidades vendidas fueron 20, el martes 30, el miércoles se vendieron 40, jueves 25, viernes 35, sábado 40 y domingo 35. Pero al final, ¿cuánto es el promedio de estas ventas? ¿Cuánto se vendió en promedio durante la semana? Bueno, aplicamos lo mismo, ya sea entre paréntesis, con el símbolo de división o en fracción. Sumamos 20 más 30 más 40 más 25 más 35 más 40 más 35 y lo dividimos entre el número de datos. Casualmente dio que también, al igual que el otro ejemplo, es 7, pero no significa, les repito, que siempre se va a utilizar 7 para lo que sería sacar un promedio. En este caso, el promedio de unidad de venta sería de 32,14 esa semana, ¿verdad? El promedio puede variar, no siempre va a ser el mismo, depende de las unidades que estemos promediando, ¿verdad? Los valores que querramos promediar. Acá tenemos otros ejemplos que pueden verse más grandes, pero les aseguro que es exactamente lo mismo. Por ejemplo, el número 3 nos ofrece una cantidad de datos que son las que vamos a promediar. En este caso, si pueden contar, son 12 datos y hay que sumarlos primero, ¿verdad? Entonces, 20 más 20 más 22 más 20 más 30 más 25, etcétera, etcétera. Esto podemos sacarlo de una tabla que ya nos den o nosotros mismos de un estudio de muestreo que ya hayamos hecho. Y lo vamos a dividir entre 12, que 12 vendría a representarme n, la cantidad de datos. El resultado es 23, lo que significa que en respuesta larga, como en los exámenes, el promedio de esa cantidad de datos es de 23.
Ahora, con el ejemplo 4, dice, supóngase que en un almacén tiene dos empleados y sus sueldos mensuales son 385.000, 391.000, 363.000, etcétera, con los dos empleados. Vamos a de nuevo sumar, ya sea entre paréntesis o con la fracción como se muestra abajo, y le vamos a dar igual a nuestra calculadora obteniendo el promedio. Como lo pueden observar aquí abajo, tenemos todo lo que sería, em, déjenme cambiar de pantalla, todo lo que sería las cantidades dadas puestas en una fracción. Este punto significa pues que aquí siguen las 12 cantidades, ¿verdad? Dividido entre n, que en este caso es 12, nos va a dar el resultado que nos vendría siendo 427.191,67 colones, dólares, etcétera, etcétera, en lo que esté planteado nuestro ejercicio. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Hay alguna duda o todo bien? Mariela, gracias. José Daniel, gracias por confirmarme que todo bien. Fabiola, gracias. Y a todos los que me están confirmando, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, no duden en interrumpirme con todo el gusto del mundo. Y ya que todo está quedando claro, continuamos. Tenemos acá unos ejemplos que me gustaría que ustedes resolvieran. Entonces, vamos a sacar el promedio de las estaturas de estos chicos, el promedio del precio de las camisas y el promedio del peso de estos tomates o manzanas, como las quieran ver. Entonces les voy a dar unos minutitos. Pueden abrir el micrófono y decírmelo si ya lo tienen, pueden escribirlo en el chat, lo que sea que les sirva para decirme la respuesta. Entonces vamos a ver si algún voluntario quiere. Voy a apagar mi cámara por mientras. Ok, Brian, dime, claro. Hola profesora, buenas noches y a todos. Buenas noches. En este caso el de los muchachos, los niños, Ujú. el promedio sería de 220. 220. 120, perdón. Ok, sí, perfecto. Ok, el de las camisas de 20 Ujú. y el de las manzanas, ¿son manzanas o tomates? Tomates, A ¿no? interpretación. Ok, 220. 220. Ok, muchas gracias. Fabiola, ya casi lo revisamos. Fabiola, que tienes la manita levantada. Creo que exactamente igual que el compañero. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Los tienen excelentísimos, ya más que dominado este tema del promedio. Exactamente, sería 120 para el primero, 20 para el segundo y 220 para el tercero. Tal vez alguien se está preguntando, y de no ser así, pues un repaso, ¿cómo sacaron estos promedios? Bueno, básicamente de la siguiente forma, nada más como repaso. Tenemos estas cantidades, al menos en el primer ejemplo, que vendrían siendo 4. Para calculadora o así utilizamos paréntesis o fracción, pero hay que sumar 125 más 115 más 110 más 130 entre n, que en este caso es 4, porque es la cantidad de datos que tenemos, 4 datos. Y así sucesivamente con los otros dos ejemplos. De nuevo, chicos, Brian y Fabiola, muchísimas gracias, excelentes sus aportes. Y vamos a continuar. Ok. Continuando con la mediana, tenemos
que la mediana es la observación que ocupa el lugar central cuando todas las observaciones están ordenadas en sentido ascendente o descendente. ¿Qué es lo que pasa? Que la mediana no me va a dar un valor en sí, nunca me va a dar el valor exacto que yo ocupo averiguar, sino que más bien la mediana me va a dar la ubicación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que la mediana nos va a ubicar el valor al partirme en dos la cantidad o la serie de valores que yo tenga, lo que significa que después de la mediana va a haber una mitad y antes de la mediana va a existir la otra mitad. ¿Cuál es la fórmula de la mediana? ¿O cuáles son los pasos? Bueno, el primer paso es saber la fórmula, calcular la posición, que sería n más 1 entre 2. En calculadora se hace exactamente igual que el promedio y es exactamente el mismo significado para n. N siempre va a variar, n es una variable dependiendo de los datos que nosotros tengamos, pero lo que sería el más 1 y entre 2 siempre se va a conservar porque es la fórmula ya establecida. Entonces, para un ejemplo, que es el que hemos estado viendo de 33, 34, 35 en miles de colones para 7 analistas de una compañía, tenemos igual la fórmula n más 1 entre 2, que vendría a transformarse o a significarme 7 como cantidad de valores, más 1 entre 2, y me va a dar 4. ¿Qué es lo que pasa? Repito, que 4 no es mi mediana. 4 es la posición donde yo voy a encontrar la mediana. Para que esto les quede más claro, nos vamos a dirigir a este ejemplo. En este caso tenemos nuevamente el ejemplo de los 7 analistas que vimos al inicio. Tenemos una serie de pasos para lograr obtener la mediana de una mejor forma. El primer paso es ordenar de menor a mayor los datos. En este caso ya están ordenaditos, tenemos 31, 33, 34, 34, 35 y 36. Después de ahí yo les recomiendo como que los enumeren ahí a un ladito en lápiz y después borran abajo, etcétera, etcétera, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, independientemente de la cantidad de datos que tengamos. Estos son ejemplos chiquitos, pero como vimos en la clase pasada, a veces vamos a trabajar con muestras enormes de 200, 500 datos y pues tal vez no debamos hacerlo de esta forma porque nos tomaría mucho tiempo, pero en Excel siempre está la opción de acomodarlos de menor a mayor e incluso se pueden enumerar más fácil, ¿verdad? Voy a ver si les dejo como el ejemplo de Pareto, un videíto extra en la plataforma de cómo se hacen estas cosas en Excel para que les ayude tanto en su vida laboral como en su vida diaria, ¿verdad? Una vez que tenemos los datos ordenados de menor a mayor, y ya previamente enumerados, vamos a ir a la posición que obtuvimos a través de la fórmula. En este caso, si recuerdan que 7 más 1 entre 2 da 4, pues nos vamos a ubicar en el 4. En este caso, por temas de este ejemplo, sería 34, lo que significaría que el valor de la mediana es, ahora sí, 34. Recordemos que el primer valor que obtenemos entonces es la posición y una vez que nos dirigimos a la posición, el número que esté en esa posición va a ser nuestra mediana, en este caso 34. Hasta ahí todo claro, todo bien, porque ahora vamos a ir con algo que puede tornarse un poquito más complejo. No es complejo para nada, pero sí es importante que tengan esto claro. Entonces, ¿me confirman? Gracias, Leonel. No sé si alguien tiene alguna duda. Igual siéntase libre de decírmelo, ¿verdad? Ok, creo que no. Entonces vamos a continuar. Supongamos que contamos solamente con las siguientes 6 observaciones. Este es el mismo ejemplo, pero le vamos a quitar una observación. En lugar de ser 7, vamos a trabajar con 6 ahora. Tenemos que, vamos a tener la siguiente serie de datos: 31, 33, 34, 34 y 35, ordenados de igual forma de menor a mayor y enumerados previamente. Vamos a utilizar la misma fórmula para sacar la posición de la mediana, que vendría siendo n más 1 entre 2. Acá n representaría 6 más 1 entre 2. Y acá está el valor diferenciador, o sea, lo que nos va a diferenciar o lo que nos va a hacer cambiar el proceso dependiendo del resultado.
¿qué hacemos cuando obtenemos decimales en nuestra posición de la mediana? En este caso, el resultado de 6 más 1 entre 2 es 3,5. Bueno, nos va a significar que tanto el dato 33, que es el que tenemos en la posición 3, como el dato 34 de la posición 4 ocupan la posición central. Repito, esto no significa que sea la mediana, pero sí va a significar que nos vamos a ubicar entre esos dos datos. Entonces, al final, mi mediana vendría estando acá, en la mitad, en 3,5. No podemos dejar eso así. Una mediana en este caso no va a ser la posición inicial. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar otra formulita que también está muy fácil. Cuando nosotros obtenemos decimales en nuestra primera fórmula, vamos a utilizar la que sería D1 más D2 entre 2. D significa dato. Entonces, en este caso, si obtenemos 3,5 y nos ubicamos entre 33 y 34, el dato número 1 sería 33 y el dato número 2 sería 34, lo que se nos transformaría en la siguiente fórmula. 33 más 34 entre 2 igual a 33,5. En este caso es muy obvio, es sumamente obvio que, que entre 33 y 34 tenemos 33,5, pero se nos van a presentar casos en donde tal vez se nos ubique, dependiendo de la primera fórmula, en 31 y mi valor siguiente sea 36. En ese caso, pues no va a ser tan obvio qué datos están en medio y por eso es importante que siempre realicemos esta fórmula, que nunca dejemos nada a lo es obvio o es lógico, porque al final los datos pueden ser un poquito tramposos algunas veces y nos pueden afectar. Entonces, ahora sí, este resultado obtenido de la segunda fórmula es la mediana. ¿Hasta acá todo claro? ¿Sí quedó claro como qué pasa si no me dan decimales y qué pasa si sí me dan decimales? Pueden confirmar con el dedito, no pasa nada. O no sé si no les quedó claro. Si ocupan, vuelvo a repetir, ¿verdad? No pasa nada. Pueden ponerme así incluso ahí. Yo entendería que es que no quedó claro. Profe, entonces es mediana. No, no, si nos da decimal, es nada más que vamos a utilizar una fórmula diferente para obtener la posición. Voy a volver a repasar. Nada más, Fabiola, tenés el micrófono abierto por si gustaras apagarlo. Muchísimas gracias. Ok, entonces, repitiendo, la mediana o el valor que nosotros vamos a obtener desde la fórmula de la mediana, que es n más 1 entre 2, nunca va a ser el valor que nos va a representar la mediana, sino que más bien va a ser el valor posicional de la mediana. En palabras súper fáciles, el valor que obtengamos de la primera fórmula nos va a decir en qué posición está ubicada la mediana. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo en donde tenemos 7 valores, el valor que nos dio es 4. Entonces, no significa que mi mediana sea 4, sino que significa que en mis números ordenados de mayor a menor, mi mediana va a ser el número que se encuentre en la posición 4. En este caso, es el número 34. ¿Alguien levanta la manita? Profe, me quedé sin Sí, audio. es que se le volvió a cortar el audio ahí por el chat le están diciendo. Ay, qué raro. Cuando pase eso, chicos, por favor me dicen. Ay, Jesús. Ujú. Ok, ¿me escuchan? Ok, súper. Sí, ahora sí.
Muchas gracias. Es que si no, la cámara siempre atrasa mucho más la red y como está lloviendo y todo eso está un poco compleja, pero ya puse la de mi teléfono, entonces tal vez funcione mejor. Entonces, gracias por confirmarme. Vamos a continuar. Voy a repasar desde el principio. Entonces, en palabras fáciles, la mediana o el resultado que nosotros obtengamos de la primera fórmula no nos va a indicar directamente la mediana, sino que más bien nos va a indicar en qué posición se encuentra la mediana. En este caso, según la fórmula, 7 más 1 entre 2 nos dio 4. 4 no es mi mediana, 4 es la posición en donde yo en mis datos ordenados de menor a mayor voy a encontrar la mediana. En este caso, el número 34 está en la posición 4, lo que significa que 34 es mi mediana. Hasta ahí, claro, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando el primer resultado de la fórmula, o sea, la posición, me da con decimales? O sea, que mi posición no es 4, que mi posición es 4.5, dependiendo del ejercicio que estemos realizando, ¿verdad? En este caso, en donde nuestra muestra es de 6 observaciones y tenemos los datos 31, 33, 33, 34, 34 y 35, obtenemos como posición 3,5. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Que no existe una posición 3,5. Una posición 3,5 sería el medio y no tenemos exactamente un medio para esos datos. Entonces, lo que vamos a hacer cuando obtenemos una posición con decimal es que nos vamos a ubicar en el dato, en este caso 3, puede ser 2,5, 1,5, etcétera, etcétera, y nos vamos a ubicar en la mitad. Entonces, ¿cómo lo hago yo o qué es lo que hago yo en lo personal? Puede ser una forma en la que ustedes también lo entiendan. Es que tomo el dato que está antes del decimal, en este caso es 3, y me ubico en el dato que esté posicionado en el número 3, en este caso 33. Pero ¿qué es lo que pasa? Es coma 5. Entonces yo sé que mi posición debería estar entre el 3 y el 4. ¿Ok? Esa es la posición. Pero como les dije, no existe una posición. Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos es agarrar los dos valores, tanto el 3 como el 4, el de la posición 3 como el de la posición 4. En este caso, el valor de mi posición 3 es 33 y el valor de mi posición 4 es 34. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos decimales? Que como no hay una posición exacta, como no hay un 3,5, vamos a utilizar otra fórmula. Esa fórmula es dato 1 más dato 2 entre 2. Siempre va a ser igual, ¿verdad? Entonces, dato 1 es el de mi posición 3 y dato 2 es el de mi posición 4. En este caso es 33 33 más 34 entre 2. Hasta ahí todo claro para explicarles lo del resultado. Ok, Leonel, Mariela, gracias, perfecto por confirmar. Ahora, Brian, dime, tenés la manita levantada. Otra vez el internet, Dios. Ay, no, chiquillos, discúlpenme. Es que el internet está súper malo. Perdón, nuevamente, lo siento por temas de internet. Está lloviendo un montón acá, entonces. Ok, creo que ya volví. Ya estás de vuelta, sí. Ya, súper. Voy a apagar la cámara. Es que, ok, administración dice que debemos tener la cámara encendida para que ustedes se sientan más en confianza, pero acá, al menos en Escazú, no sé si por donde ustedes viven, acá está lloviendo muchísimo, muchísimo. Y el internet se pone muy, muy malo y la cámara pues consume muchos más datos, ¿verdad? Entonces, más bien discúlpenme, administración, voy a apagar la cámara por temas de internet y espero que no se presente más el problema. De verdad, discúlpenme y si yo veo que la clase queda súper cortada, yo solita fuera del horario de clase la vuelvo a grabar y le subo ambas, tanto esta en donde estamos todos y otra sin interrupciones. Entonces, nuevamente perdón y gracias a los que me han estado diciendo. Repito,
hasta antes del resultado, hasta la colocación de la fórmula, ¿quedó todo claro? Profe, con respecto a mi pregunta, no escuché la respuesta debido al corte de audio. Ok, ok. Ay, nada más denme un segundo. Ok, bueno, entonces, repito. Cuando nosotros estamos sacando la posición de la mediana, pueden existir casos en donde el resultado no nos dé un valor completo. ¿Qué es lo que significa? Que nos va a arrojar decimales. En este caso, al ser 6 muestras, no vamos a tener una posición completa. No nos va a decir, como en el ejemplo anterior, por ejemplo, 4 o 5 o 6. Nos va a arrojar decimales. Como les dije, no sé si me escucharon esa parte, si no, no importa, repito. En mi caso, yo tomo el primer valor antes de la coma y me ubico ahí. En ese caso es 3. Y sé que hay un coma 5, lo que significa que mi posición debería ser la mitad, o sea, acá, entre 3 y 4. Pero como pueden ver, ahí no hay ningún valor que me represente 3,5, solo hay 3 o 4. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando el resultado obtengo un decimal? Bueno, en ese caso, utilizamos esta segunda fórmula que está acá, que siempre va a ser dato 1 más dato 2 entre 2. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces ya sé que mi dato 1 va a ser 33 y mi dato 2 va a ser 34 porque estoy ubicada en la mitad de ellos. Eso significa el coma 5. Estoy en la mitad tanto del 3 como del 4. En este caso, ¿verdad? Les puede dar 2,5, lo que significaría que están ubicados en la mitad del 2 y el 3, 4,5, mitad del 4 y el 5, etcétera, etcétera. Este es por temas de ejemplo. Entonces, una vez habiendo obtenido estos dos datos que están atrás y adelante de mi mitad, los voy a colocar en la fórmula. 33 más 34 entre 2. El 2 no varía, el 2 está determinado, ya ese siempre va a ser 2, pero pues mis datos sí cambian, ¿verdad? Cuando obtenemos ese resultado de esta segunda fórmula no nos va a indicar una posición como en la primera fórmula, sino que más bien ya de una vez nos da la mediana. Como les dije antes, posiblemente se me cortó. En este caso es muy obvio saber que en la mitad, que entre 33 y 34 tenemos este resultado, ¿no? 33,5. Pero se van a presentar situaciones en donde tal vez por el orden de datos o el resultado del muestreo tengamos un 31 y después un 36. Y ahí no va a ser obvio cuál es la mitad de esos números o cuál es la mediana. Por eso siempre es importante, chicos, que ustedes verifiquen y realicen las fórmulas. Siempre acomoden los datos de menor a mayor cuando estemos realizando la mediana. Realicen la fórmula n más 1 entre 2. Si ven que me da un número completo, súper fácil. Nada más me ubico en ese número y el número que esté en esa posición va a ser mi mediana. Pero cuando me da decimales es ubicarme en la mitad del valor, agarrar el que tengo enfrente y el que tengo atrás, meterlos en esta segunda fórmula, que sería d1 más d2 entre 2, y saber que ese resultado es, ahora sí, mi mediana definitiva. ¿Alguna duda respecto a esto? Brian, gracias. Antes me preguntó Mariela. Mariela, ¿te quedó claro? Si no, con mucho gusto vuelvo a explicar. Listo, muchas gracias. Perfecto, Mariela, muchísimas gracias a vos por no quedarte con la duda y decírmelo. Entonces, continuamos, chicos. Tenemos por acá otro ejemplo de mediana. En este caso, los datos son 16, 5, 4, 25, 19, 4, 30 y 3. Les repito, siempre es importante tenerlo en cuenta. Estos datos los obtengo o porque me los dan o porque yo a través de mi estudio, muestreo, análisis los obtuve. Entonces, para cuestiones de este ejemplo, realizamos la fórmula n más 1 entre 2. ¿Qué número sería n? Si alguien puede decirme.
Recuerden que n es la cantidad de datos. Profe 8. Exactamente. Muchísimas gracias, Leonel, y a la personita que me abrió el micrófono que no pude ver, muchísimas gracias. Excelente respuesta. N vendría a representarme 8. Entonces, la fórmula transformada sería 8 más 1 entre 2. ¿Qué es lo que pasa acá? Nos dio un decimal, no nos dio una posición completa. Entonces, vamos a ordenar nuestros datos de menor a mayor. Esto independientemente de si nos da decimal o nos da completo, los vamos a ordenar de menor a mayor. Acá, como pueden ver en la segunda línea, dice ordenado y es básicamente el conjunto de datos que tenemos arriba, pero con este paso aplicado, o sea, ordenado de mayor a menor. Tenemos 3, 4, 4, 5, 16, 19, 25 y 30. Entonces, como pueden ver resaltado en amarillo, tenemos que entre el 5 y el 16 está la posición 4,5. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el dato 1, el dato 2, dato 3, dato 4, dato 5, 6, 7 y 8. Entonces, acá es 4,5. No, aquí no va a ser 4,5, ¿verdad? Porque recordemos que este resultado de acá no nos está dando un dato, nos está dando una posición. Entonces, aquí no puede ser 4,5, sino más bien aquí, porque el 5 es el valor que está ubicado en la posición 4. Entonces, nos ubicamos en el medio y agarramos el dato que tenemos atrás y el dato que tenemos adelante y lo sustituimos en la fórmula. Entonces, de 1 más de 2 entre 2 quedaría 5 más 16 entre 2, dándonos así un valor de mediana de 10,5. Esto, chiquillos, esto ya no es una posición. Esto ahora sí es mi mediana, como lo pueden ver acá. Entonces, nada más para confirmar, ¿volvió a quedar clarísimo con este ejemplo? Gracias, Brian. Gracias, Diana. Perfecto. Clarísimo entonces. Gracias, Leonel. Súper. Continuamos con estos ejemplitos de acá. De nuevo les voy a dar unos como 2 minutos para que los hagan, o unos 3 tal vez, como para asegurarme de que al menos la mayoría pueda hacerlos. Y apenas los tengan, no importa que no hayan pasado los 3 minutos, abren el micrófono y lo ponen en el chat y me dicen las respuestas. Y pues con mucho gusto revisamos. Ok, chicos, no sé si alguien logró hacer al menos uno, o si me puede, o si quieren me piden más tiempo, ¿verdad? No pasa nada.
Profe, a mí la primera, si no estoy mal, me dio 655. 675, 55. 55, ¿ok? Ajá, la segunda 21,1 Ajá. y la tercera 39. Ok, ok. Vamos a ver. Ok, Brian, ajá, adelante. Sí. Ok, ya me Ujú. escucho. La primera es 675, la segunda 21 y la tercera 38. Ok, perfecto. Chicos, gracias por sus aportes, son sumamente importantes para la clase. Sí, Brian está bien y Fabiola vamos a revisar qué fue lo que pasó, porque sí te están dando muy cercanos. Vamos a ver los resultados. Tenemos que el primero, la mediana es 675 litros, después tenemos que la mediana es 91 metros y por último la mediana es 38 euros. No sé qué pasó. Tal vez nada más como recordatorio de aspectos importantes, debemos ordenar los datos de menor a mayor. Una vez que los tenemos ordenados, utilizamos la fórmula que es n más 1 entre 2. En el caso de la primera sería, vamos a ver cuántos son, 1, 2, 3, 4, 5. Sería 5 más 1 entre 2 y eso nos daría una posición. No sé si Brian puede recordarme si da una posición completa o la da en decimal. Mm, Sería 5 más 1 entre 2. ok. Ok, perdón, pensé que tenía 3, exactamente. Ok, entonces, como pueden ver, ya incluso los datos están acomodados de menor a mayor, ¿verdad? Entonces ahí no teníamos que hacer nada. Y como podemos ver, acá, por ejemplo, en el primero, tenemos que n más 1 entre 2 se sustituiría por 5 más 1 entre 2, dándome como resultado 3. Y nos colocamos en la posición 3. 1, 2, 3, siendo 675 litros mi mediana. Entonces acá tenemos la respuesta. Y así sucesivamente con otros. Muchísimas gracias chicos por los aportes. Vamos súper bien. Si tienen alguna duda, si quieren que me devuelva, con muchísimo gusto. Y espero que los demás también hayan podido realizarlos. Ok, chicos, antes de continuar con la moda, vamos a tomar un mini descansito como de 3 minutos para yo verificar que la conexión sí me esté fluyendo bien otra vez, porque incluso creo que ahorita a mí se me está quedando un poco pegadillo. Entonces, un mini receso de 3 minutos, tal vez 4, y ya volvemos, ¿ok? A continuar con la clase. Muchas gracias, chicos.
Ok, chicas, estamos de vuelta. Eh, Espero que hayan descansado, tomado agüitas, tirándose, pausas activas, muy importante. Y antes de continuar, sí les voy a decir que voy a esforzarme lo más que pueda para sacar un chancecito en esta otra semana de mi trabajo, de mi otro trabajo, para volver a grabar esta clase sin interrupciones, porque yo sé que esto del internet, lo de administración, de que me están tocando a la puerta, puede no ser lo mejor para el proceso lectivo, entonces voy a esforzarme y voy a sacar una clase. Igual van a encontrar ambas en la plataforma, tanto esta que estamos acá nosotros en vivo como en la que voy a estar solo yo explicando. Y pues ahora sí, continuamos. Ok, tenemos la tercera y última categoría de medida de tendencia estándar. Esta es la más fácil, no requiere ninguna fórmula, solamente como tener el ojo bien afinado, revisar los datos, etcétera, etcétera. Y es la moda o el modo, que es el valor más frecuente dentro del conjunto de observaciones. En este caso, este, el conjunto de observaciones, vamos a utilizar el mismo que los ejemplos que hemos venido trabajando, el de miles de colones dentro de una compañía para 7 analistas. Pero en otras palabras de esta primera frase vamos a ver que la moda es un término sumamente utilizado tanto en la actualidad como pues en este caso de la estadística y que básicamente se refleja mucho en la actualidad, ¿no? La moda es aquello que es lo más repetitivo, lo más frecuente, lo que más se utiliza. Categorizamos algo como moda cuando vemos que ya todo el mundo lo usa, desde los famosos hasta nosotros en nuestra vida cotidiana, etcétera, etcétera. Que se repite mucho, que salimos a la calle y hay hasta 5 personas con la misma blusa, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es la moda, pero en los datos. Es el conjunto de datos que más se repite. Son los valores más repetidos o más frecuentes. La moda es relevante solamente en algunos casos, ya que puede que no exista. Esto también es importante. Puede no existir moda en un conjunto de valores, ¿verdad? Y eso significaría que no hay observaciones que se repitan y no significa que nuestro muestreo o nuestras observaciones, estudio, análisis esté mal, sino que simplemente no hay y está bien y es válido. No está ubicada en el centro de la distribución o haya más de una. La moda nunca, bueno, no digamos nunca, sino que no es necesario que la encontremos en el centro, pero sí puede existir, al igual que como no puede existir. En este caso tenemos que 33 es un valor que más se repite, al igual que el 34. Esto se llama, si no me equivoco, moda bimodal. Y cuando tenemos como muchos más valores repetidos, pero en la misma frecuencia, se llama multimodal. Este, Puede ser que acá al final de este 33 tuviéramos otro 33 y ya por frecuencia 33 sería nuestra última moda. Cuando vayamos a registrar la moda, ya sea en un papelito, en un archivo importante, no ponemos moda 33, 33, 33, en caso del ejemplo que les acabo de dar, sino solamente el valor 33. Ok, ahora vamos a hablar más certeramente de los datos y aquí está, como les comentaba al inicio de la clase, la frase de William Edward Deming, que es un padre de la calidad muy influyente. Sin datos, solo eres otra persona más dando su opinión. ¿Qué es al final una opinión? O al menos una opinión de una charla casual. Es algo que nosotros pensamos, algo que nosotros sentimos e interiorizamos para nosotros. No significa que la otra persona opine exactamente igual que yo. Y por eso es importante tener datos, porque ¿cómo le hacemos creer a la otra persona que lo que nosotros estamos diciendo es lo correcto? Bueno, con pruebas, con un respaldo. Y ese respaldo, como les he venido diciendo en estas dos clases, son los datos, nuestro estudio, demostrar que nosotros podemos dar esa opinión en base a algo que realmente existe, algo que comprobamos y no solo que pensamos. Ok, los datos son el valor de la variable asociada a un elemento de una población o muestra. Este valor puede ser un número, una palabra o un símbolo. Por ejemplo, cuando, cuando en Google trabajan personas que quieren saber
qué está de moda en ese momento, en esa temporada del año. Y nosotros buscamos tal vez una canción o un cantante que se puso súper de moda, por ejemplo, no sé, Bruno Mars. Entonces se van registrando la cantidad de veces que todas las personas del mundo buscaron Bruno Mars en el buscador de sus teléfonos. Entonces, en ese caso, nuestros datos no serían un número, sino que serían palabras. Puedes darse igual que con los símbolos o meramente los números. Recordar muy importante que los datos son variables. Nunca vamos a tener, por ejemplo, en estas fórmulas datos fijos, por ejemplo, n, sino que más bien vamos a tener datos predeterminados, que son como, por ejemplo, el más uno entre 2 o el entre 2, pero n, que es nuestra cantidad de datos, siempre va a variar, siempre va a ser variable de nuestro negocio, de lo que estemos haciendo, de lo que estemos investigando o implementando. Los datos se dividen en dos grupitos, datos agrupados y datos no agrupados. Los datos no agrupados son aquellos que pertenecen a una muestra menor de 20 elementos, por lo que para analizarlos no requieren ser agrupados. Y los datos agrupados, que son tal vez un poco los que más vamos a trabajar, es el valor de la variable asociada a un elemento de una población o muestra. Este valor puede ser un número, palabra o un símbolo. Ok, acá podemos ver como un ejemplito, básicamente, que nos va a dirigir a el siguiente tema que tenemos para la clase, que vendrían siendo los gráficos estadísticos o estratificación. Chicos, este es un repaso del primer módulo. Van a ver que ya tal vez para el primer módulo no sabían mucho de lo que estábamos hablando, pero ya como pasaron el siguiente módulo, ya van a ver que esto es lo mismo y que ya lo van a entender de una mejor forma. Entonces, para todo esto de las medidas, de representar, de respaldar nuestras opiniones con datos, siempre es importante que tengamos en cuenta que una forma pueden ser los gráficos estadísticos. Que los gráficos estadísticos son una forma simplificada y eficiente de representar los datos en una forma visual para su correspondiente interpretación. Pues como dice un dicho, un gráfico habla más que 1000 palabras. Eso es básicamente como una imagen dice más que 1000 palabras, pero en gráficos. Es una forma de representación estadística que muestra cómo se comporta una característica o variable en una población a través de hacer evidente el cambio de dicha variable en subpoblaciones o estratos en los que se ha dividido. Básicamente lo mismo, lo que ya hemos visto, para los gráficos posiblemente hagamos un estudio enorme, enorme, enorme y recolectemos miles, miles de datos, pero al final de estos datos los vamos a agrupar en subpoblaciones. Por ejemplo, errores que se dan en planta. En una planta de piña, que es el ejemplo que siempre utilizo. Error número 1 o merma número 1. No se selecciona bien la piña. Entonces, ¿cuántas veces se da esa mala selección de piña durante la semana? Entonces, con ejemplitos así, básicamente al final de la semana vamos a tener 50 errores, pero esos 50 errores tal vez 5 están en la selección de la piña, 10 están en el cortado de la piña, 4 están en que hubo un paro de planta, etcétera, etcétera. Como vimos en el primer módulo, tenemos los gráficos circulares, lineales y los de columnas. Los de columnas siendo aquellos que se dividen en los simples y en los comparativos. Como gráficos circulares, tenemos que también los podemos encontrar como gráficos de pastel, de tarta, de torta o gráficos 360 grados. Es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. El número de elementos comparados dentro de una gráfica circular suele ser más de 4. Aquí viene el mismo ejemplo que vimos en el módulo 1. Es básicamente lo que ya ustedes saben, lo que ya les expliqué. Y vamos a repasarlo por encimita. Recordarles que en el grupito del módulo 1, como pueden encontrarlo en su plataforma, está la presentación de gráficos, está la grabación de la clase, está un video adicional de cómo se hacen los gráficos en Excel y está todo el material necesario para que repasen a profundidad. Acá, como se supone que ya debemos saberlo, debemos manejarlo, vamos a hacerlo pues más por encimita, sin interiorizar mucho. Entonces, el diagrama de sectores o de pastel, de tarta, 360, como lo conozcan, se construye dividiendo un círculo en sectores
circulares cuyos vértices coinciden con el centro del círculo. Ahora bien, se dividen los 360 grados del círculo en partes proporcionales a los porcentajes correspondientes, donde 360 representa el 100%. Entonces acá tenemos los datos, ¿verdad? Que habíamos visto, que ya les dije que la encuesta podía ser qué forma de entretenimiento prefieren las personas en un cantón destinado, cine, radio, teatro, televisión, etcétera, etcétera. Acá tenemos ya lo que sería el gráfico construido. En el módulo 1 les expliqué cómo hacerlo a mano y cómo hacerlo en Excel. Y siempre es muy importante tener estos dos aspectos en cuenta. El gráfico debe llevar un título y es importante que se identifiquen sus partes, ya sea como en el ejemplo de la pantalla, dentro de las mismas secciones o a un ladito, por ejemplo, que haya un cuadrito de color amarillo y diga televisión, un cuadrito gris teatro, anaranjado radio y azul o celeste cine. Como ustedes deseen identificarlo, pero que sea visible para la persona y pues que esté de acuerdo a los porcentajes que descubrimos, ¿verdad? Después tenemos los gráficos lineales. Esta gráfica nos muestra la forma en que cambia una variable con respecto a los valores puntuales e intervalos de una segunda variable, que generalmente, como vimos, es el tiempo. Entonces, acá tenemos el plano de construcción, el mismo ejemplo que vimos. Tenemos que en el eje Y vamos a encontrar las cantidades, frecuencias, valores y en el eje X vamos a encontrar las variables cualitativas, cuantitativas y las series de tiempo. ¿De qué se compone este gráfico, este plano de construcción? Del eje X, del eje Y, de que siempre va a existir una intersección en cero, que al mismo tiempo va a ser nuestra base para el ángulo recto de 90 grados. Entonces, acá están los pares ordenados, recordando siempre que se leen como X y Y, no como Y y X, y pues los puntitos ordenados de acuerdo a esos pares. Por ejemplo, C, que sería 6 en X y 4 en Y. Podemos observarlo más claro con esto que voy a trazar acá. Tenemos que C es 6 en X y 4 en Y. Entonces nos ubicamos en X y nos dirigimos al 6. Y después nos ubicamos en Y y nos dirigimos al 4. Entonces básicamente subimos 1, 2, 3, 4. Acá vemos que tenemos nuestra intersección a la perfección según nuestro par ordenado y colocamos nuestro puntito según corresponde en el vértice de esa intersección. Acá tenemos las formas en las que podíamos realizar estas variables. Como les dije, siempre deben ser con una secuencia, independientemente de cómo la pongamos, pero que no del 1 me salte al 2, después al 5, al 10, al 23, etcétera, etcétera. Siempre, sino más bien como 1, 2, 3, 2, 4, 6, siempre siguiendo una escala. ¿Ok? Acá tenemos el ejemplo de las ventas. Tenemos los datos que van para el eje X, que en este caso sería el mes, representándome variable tiempo, y aquellos datos que van ubicados en el eje Y, que serían pues las cantidades, ¿verdad? Acá tenemos nuevamente cosas importantísimas de los gráficos, que contengan un título, que tenga el eje Y para las variables y el eje X para lo que vendría siendo el tiempo. Y aquí vemos básicamente cómo se construye, ¿verdad? Nuevamente con nuestros puntitos y recordamos que se unen con una línea. Sin saltarme ninguno, siempre siguiendo el orden del puntito 1 al puntito 2, del puntito 2 al 3, del 3 al 4, etcétera, etcétera. Y acá dice, muy importante, que se ubican los valores según mes y cantidad, nuestros ejes, ¿verdad? Así es como nos quedaría este gráfico según este ejemplo de acá. Ya lo vimos, ya lo repasamos. Y después tendríamos las gráficas de columnas. Las gráficas de barras muestran datos que pueden dividirse en categorías, las cuales pueden compararse entre sí. Puede hacerse un gráfico de barras de, aquí vienen algunos ejemplos, por ejemplo, un gráfico de barras para número de defectos por tipo de máquina, cantidad vendida por tipo de producto, números de devoluciones por cliente, eficiencia por departamento, número de órdenes por vendedor al mes, etcétera, etcétera. Se puede hacer un gráfico de todo aquello que ustedes quieran estudiar y analizar.
acá tenemos un ejemplo de gráfico de barras simple vertical, que son los mismos ejemplos que vimos. Tenemos los identificadores de los ejes arriba, siendo uno departamento y el otro empleados. Tenemos las variables del eje X, en este caso sería departamento. Recordemos que el eje X es el que está acostadito, horizontalmente abajo. Y tenemos el eje Y, que es el que está verticalmente a un lado del gráfico, que es el que va a contar con los valores o las cantidades. Nuevamente, que contenga un título, que contenga la escala y valores para el eje Y que contenga las variables para el eje X, siempre utilizando una misma distancia una de la otra. No vamos a hacer una muy pegada y la otra por allá, o las primeras tres pegadas y la última separada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al final se puede llegar a confundir con el gráfico que ya vimos anteriormente, que sería el gráfico de barras comparativo. Entonces siempre es importante que para este utilicemos una misma distancia una de la otra. Acá ya tenemos el gráfico hecho. Vemos las barras del departamento administrativo, del departamento de ventas, de producción, de calidad de inventarios, respectivamente con sus valores estudiados, ¿verdad? Vemos que las barras son incluso del mismo tamaño y vemos que tienen la misma distancia entre cada una de ellas. Acá están sin las flechas para que se observe más claro. Y acá tenemos, como les mencioné, el gráfico comparativo de barras vertical. En este gráfico podemos graficar diferentes variables y a la vez compararlas con diferentes factores de una misma variable, con el fin de compararlas en un mismo plano. Por ejemplo, y tenemos el ejemplo de producción por departamento por turno. Acá vamos a comparar la producción que están dando los turnos según cada departamento. Por ejemplo, los departamentos que podemos ver al lado izquierdo vendrían siendo nuestras variables y los turnos, tanto A y B, son los factores a comparar mediante columnas. Entonces, básicamente así, solo con la tablita podemos ver que el departamento Viking tiene más productividad en el turno, perdón, más producción en el turno A que en el turno B, que en Orión tiene más producción en el turno B que el turno A y así sucesivamente. Para no decirlo con palabras, porque como ya saben, un gráfico dice más que 1000 palabras, vamos a hacerlo de una forma visual. Para esto es importante tener un título principal que abarque todo el gráfico, tener el título del eje, tanto Y como X, y utilizar una leyenda con identificador de colores. ¿Cómo? Pues como en el gráfico circular, tal vez no dentro de las mismas barras, sino más bien a un ladito, como lo podemos ver en el lado izquierdo, en donde tengamos nuestro cuadrito con color y tengamos lo que representa ese color. Acá podemos ver cómo se vería más o menos el gráfico. De nuevo, evidenciamos que entre cada comparación tenemos la misma distancia, pero que al final lo que tenemos en el mismo departamento está juntito. Y así es como se mueven más o menos los datos de la producción por departamento por turno de esta empresa. Acá lo podemos ver ya en, básicamente en limpio, sin rayones ni nada, así es como nos quedaría. Y básicamente esa sería la presentación del día de hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran repasar nuevamente? Recordemos que vimos todo lo que sería el promedio, la mediana y la moda. También vimos cómo nos funciona esto a través de los gráficos, vimos cómo sacarlo en calculadora. Entonces no sé si tienen una duda o si todo claro. Me confirman ambas. Ok, todo quedó muy claro. Muchas gracias. Este, bueno, chicos, como les dije, esta es la clase del día de hoy. Yo nada más quiero decirles que el horario de clases, es por y para ustedes. A pesar de que tal vez no estemos conectados en una sesión, si surge alguna duda durante el horario de clases de los martes,
y quieren abarcarla, siéntanse libres de escribirme. Yo no me desconecto inmediatamente, yo quedo atenta a la plataforma, al correo, y aunque tal vez no pueda contestarles súper inmediato, siempre lo intento y cualquier duda que tengan, de verdad, siéntanse libres de decírmelo. Y pues eso sería. Entonces, por el momento les voy a subir lo que sería esta clase, la que tuvo muchas interrupciones y algunas fallas técnicas. Y voy a ver si durante el transcurso de la semana les subo en la que estoy solo yo explicándoles. No es obligatorio que lo vean, si ven que con esto entendieron súper bien, pues ya listísimos para el examen que hay esta semana. Y si lo quieren repasar, pues también pueden ver esa clase, ¿verdad? Solo que no les aseguro que se la suba hoy. Voy a también intentar hacer un videíto de cómo se realizan estas operaciones o estas medidas, tanto del promedio, de la mediana y de la moda en Excel, para que quede súper más claro y puedan aplicarlos en sus trabajos. Y creo que eso sería. Nuevamente agradecerles por estar aquí, por dejar saber sus dudas, por preguntarme con toda la confianza, por decirme cuando se me estaba pegando y todo eso. Voy a intentar que no vuelva a pasar, pero el clima no siempre lo permite y tal vez no son cosas muy mías. Para las próximas clases van a estar viendo que tengo la cámara encendida, pero eso no significa que ustedes deban hacerlo, porque como vieron hoy, voy, Fabi, ya te contesto, perdón, Fabiola. Como vieron hoy, pues no siempre es pues culpa de uno que tal vez la cámara consuma muchos datos. ¿Te refieres al form para la evaluación del profesor? O sea, para mí, nada más. Si es así, no está en la plataforma, pero se los voy a volver a compartir por acá, por si quieren llenarlo. Están súper invitados a llenarlo y a corregirme cuando quieran corregirme, a decirme por ese medio si quieren que implemente más cosas o algo por el estilo. Voy a detener la grabación